Bueno, mis estimados hermanos, mis queridos hermanos, nos encontramos en un nuevo episodio de Pregúntele al Pastor, de Pregúntele a mi pastor Jorge Helves. Nos acompaña de nuevo en este episodio y bueno, como ya habíamos dicho la vez pasada, vamos a preguntar cositas sobre el Génesis, ¿sí? Entonces, yo le voy a hacer la pregunta y mi pastor me va a responder de una manera clara, concisa y obviamente muy ingeniosa, pegada a la palabra de nuestro querido Dios. Bueno, mi pastor, primero, ¿qué significa la palabra Génesis y por qué es tan importante este libro? Bueno, Génesis es principio y comienzo, ¿sí? Esa es la primera palabra con la que inicia la Biblia. Bereshit, Génesis, comienzo, principio de la creación de todas las cosas. Y es importante porque todos nosotros tenemos también esa inquietud por cuándo empezó algo, cuándo comenzaron las cosas, incluso cuándo comienza nuestra vida. Todos nosotros en algún momento queremos saber también de cada uno de nosotros. Somos los seres que podemos preguntarnos acerca de nuestra trascendencia, no solamente hacia el futuro, sino también de nuestro origen. Así que comenzar, empezar, eso es Génesis. Bueno, mi pastor, estamos hablando de la creación. En ese orden de días, ¿Dios realmente creó el mundo en 7 días? ¿Comenzó el lunes y terminó el domingo? Bueno, realmente hay varias posiciones acerca o interpretaciones acerca de esos dos primeros capítulos de la Biblia. La primera opinión tiene que ver con justamente eso, un día de 24 horas. Hay o hubo un grupo de intérpretes que veían y leían la escritura de manera literal en ese sentido. Pero la segunda opinión se relaciona con el día era, y eso tiene que ver con un tiempo indeterminado. No tiene una fecha concreta de inicio, de fin de ese periodo, de esa era. Y la tercera opinión tiene que ver con cómo suceden las cosas de una forma lógica más que cronológica. ¿Sí? Así que ante la pregunta, ¿fueron 7 días, una semana? Las respuestas son, hay diferentes opiniones. Y pues vale la pena, sobre todo es entender cuál es el principio bíblico y teológico que nos quiere enseñar Dios. Y uno pudiera decir prácticamente, bueno, aquí, ¿qué nos está mostrando? Uno, primero que Dios existe. En el principio creó Dios, pero también nos muestra que Dios es orden. También nos muestra que Dios es bueno, porque crea el mundo para que sea habitado por el ser humano y no en un ambiente inhóspito, hostil, sino en un paraíso. Ok. Bueno, su merced precisamente nos dice que Dios crea al hombre para que habite en un paraíso. Pero ¿por qué Dios crea al hombre? Bien, aquí quisiera remontarme a una idea de un teólogo, se llama Pablo Wilheimer. Él propone que Dios creó al ser humano por amor. Y cuando uno trata de investigar y hacerse las preguntas, efectivamente, porque Dios es amor y Dios quiere compartir su amor. Dios no necesitaría realmente crear seres o angelicales o seres humanos, pero Dios en sí mismo es amor. Así que creo que pudiéramos darle muchas vueltas a la pregunta, pero podríamos concluir en lo mismo. Dios nos creó para compartir su amor y a través de eso mostrar su gloria. Sí, perfecto. El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, ¿realmente es pertinente decir que Dios permitió la tentación de Adán y Eva? Y si fue así,
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que eso pasara? Bien, hay ciertos atributos que la Biblia nos va a mostrar de Dios, ¿sí? Y muchos de esos atributos de Dios nos han sido concedidos. Por ejemplo, la libertad. Dios nos creó en Ujú. libertad. En el lenguaje de la escritura se llama libre albedrío. El hacer buen uso de nuestra libertad, eso es lo que está mostrando, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, que están en un paraíso, tienen comunión y relación con Dios, pero tienen una labor que hacer, cuidar y dominar y enseñorearse de esa creación, de ese paraíso, pero debe también respetar una norma. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre lamentablemente? Quebrantarla, hizo mal uso de su Mm. libertad. ¿Eso a qué conlleva? Es un acto de desobediencia y todo acto de desobediencia al orden creador de Dios trae consecuencias, implica unas consecuencias negativas y en ese momento fue cortar lamentablemente esa comunión, hubo una ruptura, pero pues Dios no deja al ser humano sin esperanza, sino que hay esa oportunidad también de gracia. Hablando de esa oportunidad y gracia, mi pastor, acá ¿dónde se ve la gracia de Dios en el Génesis? No solamente en la parte de hablar de Adán y Eva, sino en general, ¿dónde vemos toda esa parte de gracia? Bueno, el libro de Génesis tiene, digamos, dos divisiones naturales, ¿cierto? Lo que sería la prehistoria, es decir, los primeros 11 capítulos del Génesis, y luego la historia del capítulo 12, y toda la historia de los patriarcas hasta el capítulo 50. Y cada uno de esos eventos, la gracia de Dios siempre ha estado presente. Por ejemplo, el hombre, el ser humano peca, pero Dios no lo elimina, le da esperanza. El diluvio, aunque es un momento de juicio, pero también está la gracia de Dios al escoger una familia, salvarla, 8 personas, y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Muestra también la gracia con Abraham al llamar a una persona para constituir una nación y a través de esa nación traer lo que es la expectativa de la humanidad para una salvación a través de Cristo. Entonces viene también la esperanza mesiánica. Y en cada uno de esos actos y en muchos de los relatos, de las historias de los personajes de los patriarcas, tienen en sí mismo actos de gracia en la vida de José, del mismo Abraham, de Isaac, y gracia por medio de esa familia que conformó los patriarcas, que como cualquier familia hoy en día puede tener problemas, pero Dios permitió a través de su inmensa bondad guiarles hacia lo mejor. Perfecto. O sea que en Génesis no podemos hablar de un solo comienzo, sino de muchos nuevos comienzos, según lo que su merced nos Sí, está diciendo ahorita. efectivamente, de hecho, Génesis está constituido, creado, formado a través de varios que se podrían considerar pergaminos o toledot, es Ujú. decir, unos fragmentos en donde va primero los de la creación, luego los de la historia de Noé, después la de los patriarcas. Son esos comienzos, comienzo de la historia de la creación, la nueva oportunidad que Dios le da a la humanidad y el comienzo de la historia de los patriarcas para que esto se constituya en el inicio también del pueblo de Israel. Y ahí está, Jacob es el patriarca Ujú. pues de los israelitas. Súper. Bueno, mi pastor, le agradezco porque aclara muchas dudas que tenemos sobre el Génesis, pero yo sé que aún quedan más. De mi parte quedan Seguramente. muchas más. Invitamos a todos los que nos ven, a toda la congregación, a toda la comunidad que nos acompaña, a generar sus preguntas. Los invitamos a leer los capítulos del Génesis. Hagan sus preguntas, no les dé miedo. Acérquense a mí, acérquense al pastor, entréguenos un papelito, escríbanos por interno y nosotros vamos a recoger todas sus inquietudes. El siguiente capítulo va a estar dedicado a resolver las dudas que ustedes tengan. Lo ¿Listo? importante también es ver a través de cada uno de estos personajes cómo se relacionan con nosotros. Por ejemplo, eso que mencionas, ¿no?
la gracia, la esperanza, la confianza, el inicio de la fe, el comienzo de la vida. Y siempre Dios detrás, Él es el creador. Y nos va a enseñar, como mencionábamos en un momento, Dios es el creador, Dios es bueno, nosotros debemos responder al Señor. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y eso nos pone en la posición de ser responsables para con Él. Así que Génesis, nuevos comienzos y grandes oportunidades que Dios nos presenta siempre para que sigamos atentos a su palabra. Ya lo saben, iglesia, nuevos comienzos, nuevas oportunidades como este espacio que está diseñado para ustedes. Entonces los invitamos también a que nos escriban en nuestras redes sociales. Recuerden, es @renuevoad, tanto en Instagram como también en Facebook nos pueden encontrar. Y también pues compartirlo con sus compañeros, compañeras, amigos, familia. Entonces, muchas gracias por vernos, muchas gracias mi pastor por la oportunidad de acompañarnos y bueno, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Síganos y compártalo. Bendiciones.